El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en día, en el fondo, las dos lecturas, primera y Evangelio, van muy unidas, aunque hay muchos siglos de separación, pero el fondo es el mismo. En la primera es Isaías, que nos habla de Jerusalén. Nos va hablando de esta ciudad fuerte, que tiene estas murallas y baluartes, y donde ha de ser para un pueblo justo. Ahora bien, cuando uno empieza a ver bien el contexto y empieza a ver lo que pasa con esta lectura y lo que continúa, dices, cuidado, porque aquí Isaías lo que está haciendo ver al pueblo es que lo importante no es la ciudad en sí, que no son las murallas ni los baluartes, que no han de poner la confianza en una ciudad fuerte ante las invasiones que están a punto de llegar y los grandes problemas que tendrá Israel, incluso llegando al destierro en Babilonia, sino qué es lo que fundamenta la Jerusalén de la época. Y dice: confiad siempre en el Señor es la roca perpetua. Jerusalén tiene sentido por Dios. Sin Dios, Jerusalén no tiene ningún sentido. Viene a ser lo mismo que nos viene a decir el Nuevo Testamento en este Evangelio de hoy, cuando precisamente estamos al final del Sermón de la Montaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sería tanto como decir, ¿cuál es nuestra Jerusalén? La Iglesia. Yo soy Iglesia, soy de la Iglesia, ya estoy salvado. Yo creo, ya estoy salvado. ¿Cumples la voluntad del Padre? ¿Y cómo sé si cumplo la voluntad del Padre? ¿Sigues a Jesucristo, que es la voluntad del Padre, que es el que nos muestra la voluntad del Padre? Si lo sigues, construyes sobre roca, entonces sí, es la auténtica Jerusalén, la auténtica Iglesia construida sobre la roca de Pedro, sobre la roca que es Cristo, confiada a Pedro. Pero si no sigues a Cristo, por mucho que estés en la Iglesia, es que yo estoy bautizado y practico y voy a los sacramentos, incluso a misa diaria, y comulgo. ¿Crees en Cristo? ¿Sigues a Cristo? ¿Obedeces a Cristo? Claro que una parte está en eso, en los sacramentos, pero no solo. Y aquí está ese construir sobre roca, que es Cristo. Si no construyes sobre Cristo, construyes contra Cristo. Y entonces se entiende, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios. Y tantas veces Jesús nos dirá en parábolas, aquellos que quieren entrar y no podrán, aquellos que dicen Señor, Señor, pero lejos de mí vosotros que obrabais el mal. En Cristo el pecado ha sido redimido, pero ha de ser redimido de verdad. Y eso quiere decir que hemos de dejar el mal, el pecado, al diablo, para vivir realmente
como hijos de Dios.